aparador y luego volverla a cerrar en el pasaje que quiero utilizar como base de este mensaje, que es el primer libro de Samuel, capítulo 3. Me voy a acercar un poquito el micrófono, es que siento que si me lo pego mucho se hace eco y luego por eso me lo alejo y me dicen, te lo tienes que acercar. Digo, ya sé, pero lo hago por eso. ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Gracias por la luz, porque no veía a nadie. Estoy medio ciego y pensé que le estaba predicando aquí a puro espíritu, puro zombie, puros entes. Entonces ya veo algunas caras y así me cercioro de que no se me duerman, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 3. Quiero hoy compartirte los 4 mensajes que estaré compartiendo con ustedes. Tienen que ver con el lema de este congreso, que es, como lo dice aquí mi playera, que está bien padre, muchas gracias, en lo secreto. Y Suni comenzó con este increíble mensaje, gracias a Dios que pude llegar a escuchar una parte, ¿verdad? Porque estoy totalmente de acuerdo en todo. Para mí, como te venía adelantando, es la parte más importante en la vida de todo cristiano. Mi vida, yo te lo puedo decir, y no es el mensaje todavía, es solamente a manera de testimonio. Yo crecí escuchando a muchos grandes predicadores, pero mi vida fue cambiada no con algún mensaje de alguno de ellos, sino cuando yo tuve en un año de soledad la oportunidad de conocer a Dios por primera vez en mi vida. Y cuando yo pasé ese tiempo en lo secreto fue cuando Él habló a mi vida y cambió mi vida. Y para mí la parte más importante del cristianismo no es cuando estamos arriba cantando, predicando, o abajo haciendo, deshaciendo. Hay muchas cosas importantes, pero la parte más importante es cuando nosotros estamos en lo secreto, y de eso voy a hablar mañana. Pero hoy quiero comenzar contándote acerca de un joven como tú y como yo. ¿Cuántos han oído de Samuel? Levanten la mano. Samuel, tú escuchas de él y dices, era un gran profeta, y lo imaginas ya como de 386 años, barbón, con el bastón. Pero cuando Dios lo llamó tenía tu edad. Cuando Dios llama a Samuel, era un joven como tú, iba a decir como yo, pero yo no estoy tan joven, entonces más como tú. Y esto es increíble porque a veces pensamos que Dios únicamente habla a los adultos, ¿no? Ves que Dios en un congreso utiliza a alguien aquí arriba y está el predicador invitado, el pastor, y tú dices, wow, mira cómo Dios lo usa. Pero quiero decirte que Dios quiere hablarte a ti, como le habló a Samuel. Y quiero comenzar a leer para partir en este mensaje que he titulado El poder de vivir en su presencia, leyéndote lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 3. Y después de ahí comenzaré a explicar, pero quiero leer esto y después de esto comenzamos. Primer libro de Samuel. Si no traes tu Biblia, no te preocupes, yo desde aquí te lo voy a leer. Dice primer libro de Samuel, capítulo 3, en el versículo 1, que el joven Samuel, ¿qué dice? El abuelo Samuel, ¿qué dice? Es que no sé si mi Biblia está bien. El adulto Samuel, di conmigo, el joven Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice que no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Toma nota de esto que lo voy a meditar más adelante. Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Dios habla a Samuel. Muchas gracias, algo hicieron en el audio que me ayudó muchísimo. Es que había como una musiquita de fondo, ¿verdad? Y si de por sí venía ya medio cansado del viaje, me estaba arrullando, estaba a punto de quedarme dormido. Así está perfecto, muchísimas gracias. Dios llama a Samuel y le da una visión que viene a transformar literalmente el resto de su vida. Y lo que quiero demostrarte con este mensaje es que solamente vas a vivir una vida de bendición cuando tú caminas con dirección. Y solamente tienes dirección cuando en la intimidad de Dios, Dios te da esa dirección. Dicho de otra forma, ¿por qué tantos jóvenes y adultos viven sin bendición? Porque no tienen dirección. Porque viven cometiendo errores y haciendo pura tontería según sus ocurrencias, porque no tienen dirección clara de parte de Dios. ¿Y por qué no tienen dirección clara de parte de Dios? Porque quizá tienen una religión pero no tienen intimidad. Y si tú lees la Biblia de todos los grandes hombres de Dios, te vas a dar cuenta que podían diferir en muchas cosas, pero algo tuvieron todos los grandes hombres y mujeres de Dios. Y esto único que podemos encontrar que tienen en común es que todos vivían en lo secreto. Todos tenían una relación personal sólida con Dios.
No quiero hablarte hoy de muchos más que de Samuel, pero podemos viajar por la Biblia y encontrarnos, por ejemplo, cito rapidísimo, Moisés, cuando sale de la tierra de Egipto y va rumbo a la tierra de Canaán, una tierra donde había gigantes, murallas, ejércitos, suegras y muchas cosas espantosas que daban miedo a la gente. Y Moisés le pide a Dios una sola cosa. Y yo te pregunto, ¿tú qué le hubieras pedido a Dios si fueras Moisés? Señor, dame un ejército, catapultas, armas, escudos, espadas. Lo único que Moisés le dice a Dios: Dios, solamente una cosa, que tu presencia vaya con nosotros. Y si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que necesitaba de la presencia de Dios para conquistar Canaán. Llegamos a Elías cuando viene a darle palabra de parte de Dios a Acab y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y llegamos al Nuevo Testamento a historias como en el libro de los Hechos capítulo 27, donde el barco donde iban Lucas, Pablo y Aristarco estaba a punto de naufragar, y te encuentras que aún grandes hombres de Dios como Lucas dicen en primera persona que ya habían perdido toda esperanza de salvarnos, y se pone en pie y habla públicamente Pablo y da una palabra de ánimo, de esperanza, de aliento de parte de Dios, porque venía de haber estado en lo secreto, debajo de la nave, en la intimidad con Dios. Yo quiero preguntarte para comenzar con este mensaje: ¿a quién crees que te pareces más? ¿A Lucas o a Pablo? ¿Eres la persona que está preocupada, afligida, estresada todo el tiempo por lo que te rodea? ¿O eres un Pablo que dice: no tengo temor porque tengo una palabra de Dios, porque mi vida está en sus manos, porque yo sé lo que viene por delante? Aún grandes hombres de Dios como Lucas pueden perder la esperanza si no viven en lo secreto. Pero hoy no quiero hablarte de ellos, hoy quiero hablarte únicamente de Samuel. Dios habló, dice la Biblia, punto número 1, al joven Samuel. ¿Qué aprendo yo de aquí? No me importa tu edad, Dios quiere hablarte a pesar de tu corta edad. Las cosas de Dios no son únicamente para los adultos. Es lo que yo pensaba cuando tenía tu edad, y es uno de los engaños de Satanás. No, mira, ahorita tú echa relajo, echa a perder tu vida, veías un montón de desastres, y cuando tengas como 386 años, ya que te acerques a la edad de Matusalén, entonces ya buscas a Dios, entonces ya te congregas, entonces ya oras. No, Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere hablar a ti. Tu edad no es un impedimento. Y ¿sabes algo? Yo te pregunto, ¿qué harías si te llamara por teléfono hoy en la noche, por ejemplo, tu artista favorito, tu deportista favorito, tu cantante favorito, alguien que tú admiras, y que te dijera: oye, voy a emprender un nuevo proyecto, un nuevo negocio, una nueva misión, y quiero que tú me ayudes, te quiero considerar a ti? ¿Qué harían, por ejemplo, los jóvenes más chicos si les hablara Lionel Messi y te dijera: voy a hacer un equipo y quiero que tú juegues en él? Las chicas más grandes, ¿no?, que les marcara, no sé, Taylor Swift o algo por el estilo: voy a hacer un grupo y quiero que tú seas la vocalista. O los que les gusta la política, ¿no?, el presidente de la nación: quiero a ti encomendarte algo importante. Te tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Dicen la mala, masoquistas, sufrir luego, ¿verdad? La realidad es que quizá ninguna de estas personas te va a marcar. Y a lo mejor has sido rechazado toda tu vida, y no te habló la niña que te gustaba, y no te hablaba ni siquiera tu papá, y no te hablaba tu mamá. Quizá llegas a casa: mamá, no me estés molestando, estoy metido aquí, estoy trabajando, estoy con asuntos de la iglesia. Y has sido rechazado toda la vida y no te has sentido importante. Pero hoy quiero decirte que no importa que la gente que te rodee no te hable, porque el rey, no de España, sino el rey de reyes y señor de señores, el creador del universo, quiere hablar a tu vida. Dios quiere hablar a tu vida. ¿No es esto maravilloso? O sea, no te va a hablar un deportista, no te va a hablar un artista, te va a hablar el creador de todos ellos. Él te quiere hablar, pero tú te lo tienes que creer. Porque escúchame, Satanás, que es astuto, trata, y si no mal recuerdo, algo de esto te compartí el año pasado, de hacerte creer que tu vida no vale nada, que tú no eres importante, que no tienes un plan, que te quites la vida. Y por eso tantos jóvenes deprimidos, encerrados en su cuarto, pensando en quitarse la vida, porque piensan: mi vida no sirve para nada. No, Dios tiene un plan para tu vida. Dios le dijo a Jeremías, escucha las palabras, Jeremías capítulo 1: antes de que nacieras, antes de que te formara en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Me fascina este pasaje porque nos revela cuando Dios determina su plan para con nosotros. No es cuando naciste, no es que tú naciste y Dios dijo: híjole, que nació un nuevo cuate en San Cristóbal de las Casas, este no me lo esperaba. No, porque no fue un hijo planeado.
Un día sí me dijo un joven: Jesse, es que yo no tengo un propósito porque yo no soy un hijo planeado, soy un accidente. Mis padres eran de rancho y un día los agarró la calor y mi papá le dijo a mi mamá: estoy quiardo, Juana, yo también estoy quiardo, Rufulgencio. Pues vas, pues voy y pues vine, me dijo este joven. Y le dije lo que te quiero decir a ti esta noche. Quizá nunca estuviste en los planes de papá y de mamá, de tu maestro, de esa chica, de ese chico, inclusive de ese líder espiritual, pero siempre has estado en la mente y en los planes de Dios. ¿Qué me importa que los demás no me consideren cuando estoy en la mente del creador del universo? Dios no pensó en ti cuando naciste. Le dice a Jeremías: antes, no solo de que nacieras, dice antes de que te formase en el vientre de tu madre. El plan de Dios es tan maravilloso que por eso Satanás va a tratar de convencerte de que no tiene ningún plan para tu vida, o que quizá tú has fallado tanto que no eres digno de ese plan y que por eso Dios no te quiere hablar a ti. Es lo que yo pensaba. Yo escuchaba cómo predicaban otras personas y decía: ¿cómo le hacen estos brothers para de un versículo sacar todo un sermón de 1 hora? Yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. No, estos cuates vienen de otro planeta. Estos cuates platican con los ángeles, le dan consejería a los serafines, y yo imaginaba que eran como seres ultra, hiper, super ungidos espirituales, y que yo nunca estaría a ese nivel. Y dije: no, a mí Dios nunca me va a hablar, porque yo iba a congresos como estos y una vez me acuerdo que estaba un pastor hablando y dice: oh, ¿cuántos pueden sentir lo que yo estoy sintiendo? ¿Y sabes qué sentía yo? Nada. Dije: yo sentí como un viento que pasó por atrás, pero porque abrieron la ventana. Es que yo ayer llegué a mi casa, me decía, y prendí la luz y un ángel estaba sentado en la sala y me dijo: apaga la luz, hijo mío, porque el Señor ilumina tu camino y vengo a ti a darte palabra de Dios. Y hablé con el ángel toda la noche y estoy como nuevo y vengo a darte esta palabra que Dios me dio. Yo decía: yo ayer llegué a mi casa, prendí la luz, no encendió porque la habían cortado, porque no la apagó mi jefe. No estaba en la sala ningún ángel, sino mi jefa bien enchilada porque ya era tarde. Me fui a mi cuarto bien regañado, intenté orar y a diferencia del pastor, yo a los 5 minutos me quedé dormido y estoy bien cansado. Conclusión: las cosas de Dios no son para mí. Y que esa es la mentira que tú te has creído, y quiero decirte: las cosas de Dios sí son para ti. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere darte su espíritu, dones, talentos, un llamado, un propósito. No importa tu edad, Él te quiere hablar desde el día de hoy. No en 20, en 30, en 40 años, como le habló a Samuel y lo preparó para lo que venía. Él te quiere hablar. Dios nunca buscó gente perfecta. Tú lees la Biblia, todos tenían defectos, carencias, dudas, desánimo, un montón de luchas. Dios no eligió a los perfectos, Dios perfeccionó a los que eligió. Y aquí la historia no se trata de lo grande que era David, lo grande que era Moisés, lo grande que era Elías, sino lo grande que era su Dios. Y Dios trató con ellos y los restauró y los levantó y los usó. Y sabes algo, a veces nos enfocamos tanto en ellos que nos olvidamos que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que no hace acepción de personas. No se trata de quién eran ellos, se trata de quién era Dios, y su Dios es nuestro Dios. Y lo que hizo con ellos lo puede hacer contigo y conmigo y con todos ustedes otra vez. Él sigue hablando a los jóvenes. El problema que estaremos viendo en estos días es que los jóvenes están tan ocupados que no lo quieren escuchar. Di conmigo: ya se me cayó el cantón. Vuelvo a repetir: Dios sigue hablando. El problema es que a veces no lo queremos escuchar. Yo me podría seguir todo el mensaje como estamos hasta ahorita, que está muy de moda hoy en día: humanismo, y el Señor va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo que decirte y ser bien honesto contigo: para que todo esto suceda, tú tienes que cambiar cosas en tu vida y aprender a tener una intimidad con Dios. Porque si tú sigues perdiendo el tiempo, y te lo voy a demostrar, y no pasas tiempo con Dios y no incluyes a Dios en tu vida, o más bien no haces a Dios el centro de tu vida, entonces no vas a aprender a escuchar la voz de Dios, no tendrás la dirección de Dios y seguirás haciendo pura tontería. ¿Dónde estaba Samuel cuando Dios le habló? Porque está bien padre esto, y pueden llegar muchos a casa: oh, Dios me va a hablar como a Samuel. Pero ¿dónde estaba Samuel? Dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3: y Samuel estaba jugando Xbox en su casa todo el día. Eso dice la Biblia. Y Dios le habló mientras veía videos de TikTok. Eso dice la Biblia.
Y mientras estaba en el antro llamado la taberna de Judá, con unas mujeres que no eran hebreas, sino ebrias, que son dos tipos de mujeres distintas, Dios se le apareció. ¿Eso dice la Biblia? Dice la Biblia que Jehová estaba durmiendo, di conmigo, en el templo, y luego añade, donde estaba el arca. Te quiero preguntar, ¿dónde estaba Samuel? Número uno, otra vez. ¿Hablé en hebreo o en arameo o qué? En el templo, y ustedes van a decir dónde estaba el arca. Y si lo hacen bien, los de los lados aplauden, ¿ok? ¿Dónde estaba Samuel? ¿Ya ven cómo sí pueden, pero son flojos? Fíjate esto. En el templo, que era el lugar donde ministraban los sacerdotes y sumos sacerdotes, donde ofrecían los holocaustos. Hoy sabemos que el Nuevo Testamento dice que el templo no es el lugar, sino que ahora nosotros somos el templo del Espíritu. Le llamamos iglesia al lugar donde nos reunimos, pero estrictamente hablando, si quisiéramos ser así bien cuadrados y ortodoxos, la iglesia no es esto, la iglesia somos nosotros. Así que lo que voy a decir es en sentido figurado, ¿verdad? Cuando Dios le habló a Samuel, no solamente estaba en el lugar de reunión, estaba en un lugar especial que es donde estaba el arca, y no sé si tú lo sabes, pero el arca era el lugar donde la presencia de Dios, la Shekinah, se manifestaba. Donde estaba el arca es donde ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, y probablemente no es que estaba exactamente en el arca, porque el arca estaba en el lugar santísimo donde se manifestaba tangiblemente la presencia de Dios, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Entonces algunos piensan que estaba más bien ahí a las espaldas, es decir, él dijo, yo no puedo estar aquí, pero quiero estar lo más cerca de la presencia de Dios. No me basta con estar en el templo, quiero estar cerca del arca. ¿Me estás entendiendo? Quiero estar cerca de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir en sentido figurado? Hoy hay mucha gente que está en el templo, pero no en el arca. Hoy hay mucha gente que va a la iglesia y está en congresos como estos, pero está lejos, muy lejos del arca, es decir, de la intimidad con Dios. Y están en los congresos y en los eventos y en los ministerios, pero se olvidaron dónde comenzó todo. Mañana voy a predicar un poco más a fondo de esto, de la iglesia que a veces se mete tanto en el activismo, como Marta cuando llegó Jesús a la casa a visitarlos y estaba tan ocupada con atender a Jesús que en vez de postrarse a los pies de Jesús se puso a hacer cosas y le dice a Jesús, Jesús, mira, mi hermana no me ayuda. Y Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás, una sola cosa te era necesaria hacer, y María tu hermana ha elegido la mejor parte. Es decir, queridos jóvenes, en el reino de los cielos, en la obra de Dios, hay muchas partes importantes, pero la mejor parte no es cuando estoy atendiendo los asuntos del maestro, es cuando estoy a los pies del maestro. Y hay muchos cristianos que por estar atendiendo los asuntos del maestro se olvidaron de atender a los pies del maestro, que por estar en el templo se olvidaron del arca, por así decirlo, y entonces no viene palabra de Dios a sus vidas, y por eso viven haciendo, perdón que te lo diga, pero tengo que ser honesto, quizá aplica para ti, puras tonterías, y las cosas les salen mal, y dicen, no sirvo para nada. No es que no sirvas, es que has estado actuando sin las instrucciones del plan de Dios para tu vida, porque no has escuchado la voz de Dios, porque no has estado en la intimidad con Dios. Imagínate que tú le regalaras a tu abuelita que vive en la sierra, imagínate desconectada de la tecnología, una tableta de última generación, pero no le explicas para qué sirve, y ella piensa que es un sartén ultramoderno para cocinar huevos mientras ve videos y escucha música. Qué bonito mi sartén, mijita, puedo ver videos mientras cocino. ¿Qué le va a pasar al sartén ultramoderno? Se va a quemar. No le va a durar ni 10 minutos. Y te marca tu abuelita, mijito, este sartén que me regalaste es una porquería, no sirve para nada. ¿Qué le dirías? Abuelita, sí sirve, pero lo estás usando mal porque no tiene las instrucciones, no es para eso.
Y es el caso de muchos de ustedes. Han venido engañados pensando: Dios, mi vida no sirve, todo lo que hago me sale mal, me fue mal en mi relación de noviazgo, me va mal con mis padres, me va mal en la escuela, los más grandes, me va mal en mi carrera, me va mal en los negocios. Y Satanás te tiene engañado. Y hoy quiero decirte, como te dije en el punto número 1, tu vida sí sirve, Dios tiene un plan para ella, pero hay cosas que has estado haciendo mal por no caminar con instrucciones divinas. Entonces agarras tu vida como la tableta y la pones al fuego y te inventas lo que se te ocurre, porque no sabes cuál es el plan de Dios para tu vida, porque no has estado en el templo donde está el arca. Dios quiere hablarte, pero tú tienes que estar en lo secreto. ¿Por qué es en lo secreto, queridos jóvenes? Donde Dios va a hablar a nuestro corazón. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna? Que somos flojos, ¿sí o no? Entonces es más fácil, voy y que me prediquen, ay, que me den palabra, veo prédicas en Facebook. Entonces estás escuchando a muchos grandes hombres de Dios que tienen cosas importantes que decirte, pero nada es más importante que lo de que Dios te quiere decir a ti. Te lo dije al principio como testimonio. Yo escuché muchas cosas que bendijeron mi vida, pero lo que transformó mi vida no fue lo que yo escuché de parte de un hombre de Dios en un auditorio. Lo que transformó mi vida fue cuando yo pasé tiempo a solas con Dios. Lo que el hombre te dice a veces se te olvida. Lo que Dios te habla jamás lo vas a olvidar. Cuando Dios habla de forma personal, cuando tú estás en lo secreto, permanece para siempre. Puede pasar la vida y vienen mentiras del enemigo, pero ya no te desvían, porque tú dices: no, yo recibí una palabra de parte de Dios. Pero es más fácil que me hablen otros, y yo creo que Dios usa a otros para hablarnos. O yo te estoy hablando a ti, pero yo no puedo reemplazar el lugar de Dios en tu vida. Yo no soy el Espíritu Santo. Tú tienes que conocer a Dios personalmente. Tú tienes que tener una relación con Él. Tú lo tienes que escuchar a Él. Lo que yo tengo que decirte es importante, pero no es más importante que lo que Dios te quiere decir. Y hoy la iglesia es idólatra. Seguimos un montón de gente en redes y publicamos lo que dice un montón de gente en internet. Pero te quiero preguntar, ¿no fue qué fue lo último que te dijo aquel pastor, aquel predicador? ¿Qué fue lo último que Dios te dijo a ti? ¿Y cuándo fue la última vez que te lo dijo? Que te dio una palabra en lo secreto. Que en la oración, en tu tiempo de lectura de la Biblia, tú emocionado saliste de tu habitación diciendo: Dios me acaba de hablar esto, tengo una palabra, tengo un proyecto, tengo una visión, porque estuve a solas con Dios. Tenemos que ser honestos y reconocer que hay muchos que no pueden recordarlo, porque quizá nunca han tenido un tiempo así, porque tienes una religión, porque estás en el templo, pero no estás en donde está el arca, porque estás en la iglesia, pero no estás en la presencia, porque buscas a Dios en público, pero no pasas tiempo con Dios en lo secreto. Y por eso, como hace rato Suni predicaba, públicamente a veces las cosas no salen mal, porque Jesús dijo en Mateo 6:6: busca a tu Padre que está en y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces hay mucha gente que tú ves que en público les va bien, en los negocios, en su familia, en su salud, en sus decisiones. Y a veces los cristianos murmuran y se llenan de envidia, en vez de reconocer que lo que él está haciendo en público son las instrucciones de lo que recibió en lo secreto. Que ahí Dios les habló, que ahí Dios les dio visión, ahí Dios les dio dirección, mientras tú perdías el tiempo jugando videojuegos. Ahora, no es para que te sientas mal y saliendo de aquí te avientes al río, sino para que hoy, que su misericordia es nueva cada mañana, le digas: Dios, gracias, porque aún estoy a tiempo. Porque yo tengo amigos con los que crecí en el grupo de jóvenes que te puedo decir sabían más de la Biblia que yo. Yo los admiraba. Yo pensaba que Dios usaría sus vidas antes que la mía, y se fueron perdiendo porque nunca aprendieron a tener una vida de intimidad. Y yo no era mejor que ellos, y quizá yo fallé más que ellos. Yo no te puedo decir que yo viví una vida de perfección, pero sí de rendición, en la que un día le dije: Señor, quisiera nunca más fallarte, pero solo puedo garantizarte, te lo compartí la última vez, que aún si me equivocara 100 veces, y no es que lo estoy justificando, tolerando, diciendo que está bien, pero fue lo que le dije: Señor, no quiero hacerlo, pero aún si lo hiciera 101 veces lo voy a intentar de nuevo. Le dije: Señor,
nunca doy en adelante, me voy a apartar de tu presencia. Y en la intimidad Dios se empieza a hablar y a dar dirección y a dar visión, y eso después se ve reflejado en público. Entonces pueden pasar 20 años y este mensaje te puede entrar por un oído y salir por el otro, y el día de mañana solamente no preguntes: Señor, ¿y por qué a él le va bien y a mí no? ¿Y por qué él es usado y yo no? ¿Y por qué él tiene una bonita familia y yo no? Bueno, porque él me buscaba y tú no. Y no es cuestión de que te ganes las cosas, pero es cuestión de que hay gente que tiene dirección y dice: qué buena idea, gracias Señor, nuevo proyecto, y está mal en su carácter, pero Dios le habla. Gracias Señor, cambiaste mi carácter, está mal mi familia, pero Dios le habla, porque tampoco vengo a venderte mentiras. No, he tenido muchas luchas y problemas y tenemos conflictos, pero cuando tú estás en lo secreto, Dios te va hablando, Dios te va dirigiendo. Yo, por ejemplo, he compartido con matrimonios y les he dicho: ¿por qué mi esposa y yo seguimos juntos? Por la gracia de Dios, porque yo estoy seguro que ha habido ocasiones en las que ella me ha querido ofrecer delante de Dios en holocausto santo, vivo, agradable y perfecto. Y no somos perfectos y hay conflictos, pero cuando tú estás en la presencia de Dios, buscando a Dios, escuchando la palabra de Dios, Dios te limpia, te purifica, te cambia, te restaura, te levanta, y entonces sigues adelante y sigues adelante y sigues adelante. Pero cuando alguien no tiene palabra de Dios en lo secreto, no hay dirección, no hay visión, no hay purificación. Jesús dijo a los discípulos: están limpios por la palabra que les he hablado. Pero cuando Dios no me está hablando y no me está limpiando y Dios no me está dirigiendo, naturalmente las cosas me empiezan a salir mal. Mucho de lo que tú ves en público en la vida de los hombres y mujeres de Dios es el resultado de lo que escucharon en lo secreto. ¿Quieres que te vaya bien en público? Necesitas una palabra, y esa palabra de Dios viene en tu intimidad con Dios. Si tú piensas hasta este momento que es una alegoría mía, te lo quiero demostrar de forma explícita y textual. Yo tengo mucho cuidado cuando enseño una historia y aprendemos un principio de forma implícita, de poder confirmar ese principio mismo de forma explícita. Y Jeremías 23, que nos cuenta de algunos falsos profetas de la época que hablaban visión de su propio corazón, nos revela por qué no hablaron palabra de parte de Dios. Y es justamente por la razón que estoy mencionando. Jeremías, si me quieres acompañar, si traes tu Biblia, y si no la traes me tendrás que creer, capítulo 23, no sé si me pueden apoyar también a proyectarlo en pantallas para aquellos que no traen Biblia. Versículo 16, fíjense qué increíbles estos versículos. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que los profetizan y les alimentan con vanas esperanzas. Ve lo que ellos hacían. Dice: hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. O ser un mensaje lleno de humanismo, como hoy también predomina en las iglesias, ¿verdad? No se predicaba el arrepentimiento, tú síguela así, no pasa nada, no vendrá mal sobre ustedes. Pero aquí viene lo que tiene que ver con el tema de hoy, versículo 18. ¿Están listos? Respira profundo, toma aire, porque esto está bueno. Pregunta a Dios en este contexto: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 21 dice: yo no los envié, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos hablaban. Pero si ellos hubieran estado, versículo 22, dilo en voz alta, ¿en dónde? ¿Notas el clamor de Dios? Dice: yo no los mandé, yo no les dije nada, ellos nunca me escucharon, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 32 dice que ningún provecho hicieron. O sea, en resumen, porque este pasaje es muy fuerte, el pueblo de Dios se perdió porque no tuvo palabra de Dios, porque la gente que hablaba, dice que de parte de Dios, hablaba de su propio corazón. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? El problema no es lo que hablaban, el problema no es la gente, el problema es lo que Dios dice, es que ellos no estuvieron en lo secreto. Querido joven, cuando tú no vives en lo secreto, lo que hablas, lo que piensas, lo que haces, son ocurrencias de tu corazón. A veces latinas, a veces no.
Y el resultado final es que no hay ningún provecho de ello. Y nos enfocamos generalmente en el resultado. Todo me sale mal, todo lo hago mal, no sirvo para nada. No, como te dije hace rato, tu vida sí sirve, pero no has estado en lo secreto. Entonces no tienes palabra de Dios. No sabes cuál es tu propósito. Andas como un barco sin rumbo, deambulando por alta mar, de lugar en lugar, sin llegar a ningún destino. Y es justamente lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice que donde no hay visión, ¿quién se lo sabe? El pueblo se desenfrena. ¿Qué es una visión? Puede venir de muchas formas, independientemente de cómo vino, es saber dónde estoy y a dónde voy. Y puede ser que la viste tal cual, que Dios te la habló, que Dios te la mostró de alguna forma. El punto es, cuando tú no tienes una visión de parte de Dios, dónde estoy y a dónde voy, cuáles son sus planes para mi vida, cuál es su voluntad, el resultado según la Biblia es el desenfreno. Entonces hay mucha gente que a veces dice, le estoy pasando mal porque Dios me está probando. Quizá, como Job, le estoy pasando mal porque el diablo me está atacando. Quizá, pero hay muchos casos donde los problemas que estamos enfrentando no son ni la tentación del diablo ni la prueba de Dios, sino el resultado de malas decisiones. Di conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Porque hice lo que se me ocurrió, lo que creí correcto. Pastor, pero es que parecía un buen muchacho, me han dicho. Parecía una buena chica. Sí, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y que su fin es camino de muerte. Parecía un buen negocio, parecía una buena propuesta. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué otra vez salió mal? Porque nunca vino de parte de Dios. Porque como dice Jeremías 23, dice Dios, yo nunca te lo dije, yo nunca te lo mostré, yo nunca te lo hablé. Porque no estuvimos en lo secreto. ¿Y cuál es el resultado de no tener visión? Desenfreno. O sea, hay gente que anda ahí, por aquí, por allá, por todas partes. Jóvenes que llevan ya como 16 novias. Ya cambiaron de carrera 7 veces. Ya se cambiaron de iglesia 18 veces. No, ahora mejor quiero esto. No, mejor lo otro. ¿Por qué andan deambulando? ¿Por qué no hay una dirección? Porque no hay visión. Y lo peor de todo es que crecen, se vuelven adultos, pero nunca maduraron espiritualmente. Entonces tienes adultos que un día quieren ser un buen padre, otro día se van de casa, un día quieren ser un buen esposo, ahora mejor no, ya se divorciaron, se casaron, se divorciaron, se casaron, ya hice, ya deshice, ya dividí la iglesia, ya pedí perdón. Son barcos sin rumbo, desenfrenados, financieramente son un desastre. De repente quiero ahorrar, no, mejor me endeudo, ahora voy a administrar, ahora este negocio, no, mejor este emprendimiento. Andan por todas partes y por ninguna. Y es que si yo no tengo visión de parte de Dios, voy a ser como un barco sin rumbo. No voy a pensar en lo que hago porque de todas formas no estoy yendo a ningún lado. Y un barco que no tiene un rumbo, no importa por dónde navegue en alta mar. Y así hay gente. Recuerdo hoy platicar en el camino con el pastor y el hermano Martín, que fue por nosotros, de un joven, buen amigo mío, que una vez llegó conmigo emocionado. Jessy, ya tengo novia y esta es la buena porque Dios me dijo, con ella me voy a casar, ya Dios nos confirmó, te prometo que así me lo dijo. A las 2 semanas que terminan, entonces le invité a un café, le dije, quiero hablar contigo. ¿No me dijiste hace 2 semanas que Dios te dijo que era para ti? Sí, pero es que, pero es que nada. ¿O qué pasó? Dios dijo que siempre no. ¿Te imaginas a Dios? No, pensándolo bien, mejor no. Está muy guapa para él. Hay que mandarle una ciega, ¿no? Y me la quiso cambiar. No, es que sí fue de Dios, tuvo un propósito. Le dije, a mí no me quieras marear. No estoy tonto. Tú me dijiste que era de Dios, no en el sentido que iba a tener un propósito de 2 semanas, sino que era la mujer de tu vida. Y no fue esa la voluntad de Dios. Entonces, sé honesto. Y reconoce que tomaste una decisión impulsada por tus emociones, por tu carne, que nunca fue de parte de Dios. Porque si no la aprendes a reconocer, nunca vas a madurar. Y vas a crecer echándole la culpa a todo el mundo. Y nunca vas a asumir tu responsabilidad. Y es el tipo de cristiano que el pastor, mi papá, mi mamá,
el gobierno, mis amigos, la iglesia. Todo el mundo tiene la culpa menos tú. Nunca maduran, nunca se vuelven responsables, nunca prosperan en nada, porque la realidad es que nunca hicieron la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un plan para tu vida, como te lo dije. Porque esa voluntad es preciosa, es buena, agradable y perfecta. Pero tú necesitas pasar tiempo con Dios para poder discernir la voluntad de Dios para tu vida, para poder conocer cuáles son los planes que Él tiene para ti, para poder tener esa visión, decir esto es lo que Dios tiene para mí, y corregir tu rumbo. Y es el propósito de este mensaje, que diga: Señor, es verdad, he estado en el templo pero no en el arca, no tengo comunión contigo, y por eso es que he tomado malas decisiones, y por eso me equivoco, y por eso soy tan vulnerable emocionalmente, porque no tengo una visión. Por eso estoy como Lucas, atemorizado por la tormenta, porque no he estado como Pablo en intimidad con una palabra de parte de Dios. Me fascina este pasaje porque Pablo se pone públicamente en medio de todos en Hechos 27 y dice: varones, no se preocupen, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: no temas. O sea, mientras el mundo se hundía, Pablo dijo: hey, calmados, que ya Dios me habló. ¿No es increíble esto? Y faltan de estos cristianos que mientras el mundo está: ay, ¿qué va a pasar con México, con el país y las guerras y esto y aquello y el otro? Hombres y mujeres de Dios que digan: hey, todo va a estar bien, porque tengo una palabra de Dios, porque Dios estuvo conmigo, porque Dios ya me dijo qué vamos a hacer, porque Dios ya me dio dirección. Pero ¿por qué tememos? ¿Y por qué nos alarmamos? Porque no tenemos una palabra de parte de Dios. La pregunta que se hace el cristiano promedio cuando va a hacer algo es: ¿y qué van a pensar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué puede suceder? La única pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué quiere Dios que haga? Y si tú estás seguro que ese es lo que Dios te mandó, lo que pase, lo que piensen y lo que hagan, no te tiene que importar. Te quiero contar cómo viví esto el último año. El ciclo escolar que acaba de terminar fue el primer ciclo en el que pudimos cumplir un sueño de hace muchos años, mi esposa y yo, que era el de tener un colegio cristiano en nuestra ciudad, con preescolar, primaria y secundaria. Te lo voy a mega resumir para no quitar tiempo con esto. Pero había muchas preguntas que uno humanamente hablando se podía hacer, y muchos peligros y muchos riesgos, y a un mes de iniciar faltaban muchos alumnos para al menos poder solventar los gastos, y mucha gente en su carne hubiera tenido miedo. Uno de los padres me dijo: Jesse, si no se junta el mínimo de alumnos, ¿y si pasa esto? ¿Y si no puedes cubrir los gastos cada mes? Había muchas preguntas que nos bombardeaban. Yo en oración solamente le decía a Dios: solamente me interesa saber una cosa, confírmame que es tu voluntad. Y si tú me confirmas que tú quieres que lo hagamos, no me importan todas las demás preguntas, tú proveerás, tú vas a respaldar. Yo solo quiero saber que esto viene de parte de ti. Y si la orden viene de parte de ti, yo le entro. ¿No es lo que le dijo Pedro a Jesús? Cuando se baja Pedro de la barca, ¿qué hizo Pedro? Señor, si eres tú, envía que yo vaya a ti. Me fascina este pasaje porque casi siempre nos enfocamos en la incredulidad de Pedro, ¿o no? Todas las prédicas son y Pedro dudó y por eso se hundió, ¿o no? Yo estoy seguro que en el cielo Pedro va a poner en línea a todos los pastores que predicaron mal de él. Le va a decir: vengan todos para acá. Ustedes hablaron 256 millones de veces de mi incredulidad, pero hay algo que nunca le mencionaron a su iglesia, y se los quiero yo mencionar. Que sin contar a Jesús, soy el único ser humano sobre la faz del planeta Tierra en toda la historia de la humanidad que supo lo que se siente, al menos por unos segundos, caminar sobre las aguas, y ustedes no. Se pondrá sus lentes oscuros, se va a dar la vuelta, mientras los ángeles celestiales le hacen a todos Pero ¿qué es lo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas? No fue el humanismo que se predica hoy en día. Yo todo lo puedo y en el nombre de Jesús hoy voy a caminar sobre las aguas. No, a veces tenemos mucha fe, pero no una fe puesta en Jesús, sino en nuestras ocurrencias. No se trata de creer que cualquier cosa que me invente va a salir bien. Se trata de creer que lo que Dios me mande a hacer me va a salir bien.
Y para eso necesito una palabra de Dios. Y por eso Pedro no dijo, no voy a poder, pero tampoco dijo, sí voy a poder. Dijo, Jesús, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Porque Pedro sabía que con la orden vendría la capacidad. Señor, solo quiero saber dos cosas. Número uno, eres tú. Dos, que tú quieres que yo vaya. Si tú quieres que yo vaya, tú vas a ayudarme a que yo camine sobre las aguas. Y esa era mi oración hace un año. Señor, solo quiero saber que esto viene de parte de ti. Los demás preguntas no me importan, los demás temores no me importan. Yo solo quiero que tú me digas cuál es tu voluntad. Es lo que tú, querido joven, le tienes que preguntar. La pregunta que te tienes que hacer no es, ¿y si no paso el examen? ¿Y si me reprueban? ¿Y si la chava me dice que no? ¿Y si me batea? ¿Y si me aman en el trabajo? Todo eso no te tiene que importar. Luego que tienes que preguntarte es, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Háblame como a Samuel. Y si Dios te dice, esto es lo que quiero que hagas, Él lo va a bendecir. Y no importa los obstáculos, te va a ir bien en lo que hagas. Va a prosperar, vas a ver su mano, su favor, su poder, milagros, vas a ver la mano de Dios, porque Dios respalda lo que Él manda. O sea, el problema no es que no sirvas, sino que hiciste cosas que nunca te mandó a hacer. ¿Te imaginas a Dios allá arriba en el cielo? Recibiendo el mensaje de los ángeles, Señor, este hijo tuyo en San Cristóbal de las Casas, le encomendaste este proyecto y fracasó. Y Dios diciendo, ay, sí es cierto, ¿cómo le mandé eso? Se me olvidó que estaba remenso este cuate. No. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Ahora, ¿te acuerdas que a cada uno dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad? Dios no te va a mandar algo que no sepa, que no tienes, o que no te va a dar la capacidad o la capacidad de capacitarte. El problema es que siempre nos enfocamos en esto. ¿Tengo o no tengo la capacidad? ¿Tengo los recursos? ¿Lo voy a lograr? Tu única pregunta de hoy en adelante tiene que ser, en lo secreto de Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No es, ¿le iré a gustar a la chava esa que me gusta o no? Mira, batear, qué miedo, y si me manda a volar. Tu única pregunta, Señor, ¿es la mujer que tienes para mí? Y si es la mujer que tienes para mí, yo le entro y no sé cómo, pero me va a decir que sí. A lo mejor la vas a tener que hacer ciega en el nombre de Jesús, pero tú me vas a respaldar. Y cuando tú aprendes a vivir de esta forma, ya no hay temor, ya no hay preocupación, porque tú caminas con la tranquilidad de que sabes que estás en la voluntad de Dios y que Dios va a respaldar lo que Él te mandó a hacer. Por eso mucha gente tiene miedo, porque está emprendiendo planes que no tiene la certeza que Dios se los mandó a hacer. Como no saben si viene o no de parte de Dios, temen del resultado final, porque no tienen la certeza de que están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Cuando tú sabes que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, entonces tú vives como decían los hermanos Timón y Pumba. ¿Te acuerdas de ellos? Primera epístola del hermano Timón, capítulo 3, versículo 12. Hakuna Matata. Sin preocuparse. ¿Se saben esa alabanza o no? Para que al final nos apoyen con ella. Vives sin preocupación, vives en paz, porque sabes que estás en el centro de la voluntad de Dios. Quiero regresar a Jeremías 23. Si me apoyan con el teclado aquí arriba, no cierren sus ojos todavía. Fíjate lo que dice este versículo clave que te mencioné hace rato. Jeremías 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Y qué hay en el secreto? Di conmigo, y vio y oyó su palabra. En el secreto Dios te va a dar visión y Dios te va a dar dirección. Te van a tachar de loco muchas veces. No, ¿cómo crees? Tú jamás. Pero reconocerán que venía de parte de Dios cuando vean que lo que Dios te mandó a hacer, Dios lo prosperó. Pero luego dice, y vio y oyó, y añade, ¿y quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Qué es estar atento? Es darte el tiempo para pasar tiempo con Dios. No solamente en lo secreto,
sino donde quiera que tú vayas. Porque ¿de qué otra forma puedes cumplir con 1 de Tesalonicenses 5:17 que dice orad sin cesar? ¿Qué pasa con muchos cristianos? Si alguien se parara y te dijera, yo todos los días oro 4 horas, ¿pensarías que es poco o que es mucho? La mayoría diría que es poco o que es mucho. La mayoría diría es mucho. Pero si el día tiene 24 horas, no es ni el 20% del día, es muy poco. Recuerdo que un día fue a Toluca un hombre que yo admiro mucho, es uno de los apologistas del último siglo más usados por Dios, Josh McDowell. Ya es de una edad muy avanzada, fue a dar un seminario para jóvenes, no hablaba una pizca de español, se aprendió 10 horas de enseñanzas de memoria en español. Y alguien le preguntó, pastor, ¿tú cuánto tiempo oras? Y él dijo, yo oro todo el día. ¿Qué pasa con mucha gente? Se levanta, pasa mucho tiempo con Dios en la mañana, pero ignora a Dios el resto del día. ¿Qué pasaría si tú te levantas y desayunas mucho, pero no vuelves a comer el resto del día? Ya por ahí de la noche tienes hambre. Entonces, es importante tu tiempo a solas con Dios, que de eso trata este congreso. Pero es importante también que tú sepas que la oración no se tiene que limitar a un rato con Dios. La oración tiene que ser toda tu vida. Ese es orar sin cesar. Que a lo mejor no puedes estar hablando, pero estás en tu mente pensando en Dios. Te estás bañando y estás meditando en la palabra de Dios. Vas camino a la escuela y vas escuchando una alabanza, vas alabando, vas escuchando una prédica. Estás todo el tiempo conectado con Dios. Entonces andas en el Espíritu y estás todo el tiempo recibiendo la palabra de parte de Dios. Y donde quiera que tú vas, de las diferentes formas que te sea posible, te preguntas, Señor, ¿cómo puedo estar en comunión contigo? ¿Cómo puedo estar en contacto contigo? Y entonces Dios ya no es una más de las áreas de tu vida, ahora es el centro de tu vida. Ahora te está guiando y dirigiendo todo el tiempo. No sé si recuerdas cuando el rey le pregunta a Nehemías, cuando lo ve afligido, ¿qué cosa pides? Y Nehemías responde, entonces oré. ¿Qué crees que significa? Que Nehemías le dijo al rey, ahorita vengo, voy a orar, luego vuelvo. Él no puede darse el lujo de eso. Significa que en ese momento en su mente él pidió la dirección de Dios. Tú tienes que aprender a caminar en comunión con Dios donde quiera que tú vayas. A buscar a Dios en todo momento, de toda forma posible. A estar atento a su palabra. Yo quiero preguntarte, ¿a qué has estado atento últimamente? Mañana quiero predicarte de cómo Satanás astutamente te ha saturado de tantas cosas que a lo mejor no te hundió en el pecado, pero te tiene neutralizado, desconectado de Dios. Porque él sabe que el poder del cristiano viene a través de la comunión con Dios. Y cuando logra desconectar un cristiano de la presencia de Dios, a lo mejor el cristiano viene orgulloso el domingo y dice, no fumo, no me drogo, no me emborracho, no fornico, no adultero, no corro, no grito, no empujo y lo que tú quieras. Pero tampoco están viendo la mano de Dios. Y él quiere que vivas, Satanás quiere que vivas un cristianismo mediocre. A lo mejor no te hundió en el pecado, pero tampoco nunca viste la mano de Dios. No te dejó en Egipto, pero tampoco tomaste la tierra de Canaán, porque no tuviste una palabra de parte de Dios. Samuel estaba donde estaba el arca. Yo quiero preguntarte, ¿dónde has estado tú últimamente? ¿Dónde te has estado metiendo? Hay jóvenes que me han dicho, Jesse, es que entre la escuela y el trabajo no tengo tanto tiempo para buscar a Dios. Y les digo, quisiera creerte, pero tus redes sociales me demuestran lo contrario. Dice primera de Mark Zuckerberg, capítulo 3, versículo 12, por sus Facebook los conoceréis. Quisiera creerte, pero tu lista de reproducción de series de Netflix me dice a gritos lo contrario. Tiempo sí tienes, lo que pasa es que lo has estado mal utilizando. Pregúntate, ¿cómo puedo
pasar más tiempo con Dios. Y no quiero hacer un llamado a partir de mañana me levanto 4 horas antes, porque no vas a poder con esa carga. Es como querer ir al gimnasio el primer día levantar 100 kilos, no vas a poder. Quiero invitarte, aunque sea con un poco en la mañana, un poco en la tarde, un poco en la noche, pero que eso le sumes todo el tiempo en tu mente, estar en comunión con Dios. Empieces a hacer el hábito de pasar tiempo con Dios. Que a diferencia de antes, ahora mientras te bañas, mientras te duermes, mientras vas camino a la escuela, al trabajo, a la iglesia, que esos momentos incluyas a Dios, le preguntes a Dios, hables con Dios, le des gracias a Dios. Que busques un espacio en lo secreto, claro que es importante, pero que no esperes solamente ese momento y que el resto del día lo ignores, sino que todo el tiempo tú busques la forma de estar en comunión con Dios. Es como un matrimonio, una pareja. Termino con esto. ¿Sabes que a nosotros se nos llama la novia de Cristo? Ahora, toda pareja sana pasa un tiempo íntimo a solas, hablo del matrimonio, pero también conviven el resto del día en otras actividades. ¿Te imaginas, por ejemplo, hace unos minutos hablaba con mi hijita y con mi esposa, que yo tuviera un tiempo con mi esposa todos los días? A ver, de 1 de la tarde a 3 de la tarde estamos juntos, y que me marcara hoy en la noche y le contesto, ¿qué quieres? Oye, mi amor, son las 8 de la noche, no la 1, ni las 2, ni las 3, ya pasó tu hora. ¿Qué pensarías de mí? Si está loco este cuate. Paso un tiempo a solas con ella, pero eso no quita que yo el resto del día también esté en contacto con ella. La iglesia a veces se va a 2 extremos. O no pasan tiempo a solas con Dios, de lo que hablaremos mañana. Están llenos de activismo, pero no tienen intimidad. O sobre pretexto de que ya pasó un tiempo en la mañana con Dios o el domingo con Dios, el resto de la vida ignoran a Dios, y por eso nunca lo llegan a conocer, y por eso temen, y por eso no hay fe, porque tú no puedes confiar en aquel que no conoces. Para que tú confíes en Dios necesitas conocerlo, y para que tú lo conozcas necesitas pasar tiempo con Él. Por eso el rey David decía, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ejemplo para concluir. ¿Cuántos casados, perdón, no casados, cuántas casadas coladas nos acompañan en esta noche? ¿Hay algunas mujeres casadas? ¿Sí? Ok. Quiero que sean honestas conmigo. El día que conocieron a su marido, si les hubiera dicho, ese día acuérdate que no tienes ni siquiera idea de cómo se llama, es la primera vez que lo miras de lejos y se acerca a ti y te dice, ¿qué onda, nena? ¿Cómo estás? Soy el futuro padre de tus hijos. Tú no me conoces, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Algún día aprenderás a amarme y por lo tanto solo tienes que confiar en mí. Te he preparado una sorpresa, mi reina, que no te la vas a acabar. Pero como es sorpresa, pues no puedes ver, así que te voy a vendar de los ojos, te voy a echar en la cajuela del coche y tú no te preocupes, confía en mí, todo va a estar bien. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, se hubieran dejado, levanten la mano, las facilotas, digo las que digan que sí? ¿Cuántas de ustedes? Ninguna mano levantada. Pero si hoy saliendo de esta reunión o llegando a casa, tú ahora esposo, te hace exactamente la misma propuesta. Mi amor, te tengo una sorpresa, va a estar increíble, la vamos a pasar de maravilla, pero como es sorpresa no puedes ver. Te voy a vendar los ojos, vamos al coche. A diferencia de antes, ya no cabes en la cajuela, pero en la parte de adelante está bien. ¿Cuántas de ustedes se dejarían, levanten la mano, mis hermanas, sorprender por sus esposos? ¿Ok? Ahora, es la misma persona haciéndote la misma propuesta. ¿Por qué antes no y ahora sí? Es una respuesta muy sencilla. Porque ahora confías en Él. ¿Pero por qué confías en Él? Porque sabes quién es.
¿Y por qué sabes quién es? Porque lo conoces. ¿Y por qué lo conoces? Porque llevas toda una vida pasando tiempo con Él. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Quieren confiar en Dios, pero no conocen a Dios porque no pasan tiempo con Dios. ¿Cómo vas a confiar en quien no conoces? Entonces dudamos y tememos y nunca caminamos en su voluntad, nunca vemos sus maravillas, nunca vemos sus milagros, porque tememos. Como Pedro, no nos bajamos de la barca, porque aquel que nos dice ven, quizás es para ti un completo desconocido, porque conoces de Él, porque te han contado de Él, pero no pasas tiempo con Él y por eso no lo conoces. ¿Quieres aprender a confiar en Dios y cerrar los ojos y decir: Señor, aunque venga chisme, crítica, pruebas, tribulación, enfermedad, crisis, no importa, yo voy adelante, como Moisés, como Abraham, como los grandes hombres de Dios? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que diga? No importa la persecución, no importa la oposición, yo confío en ti porque tú vas a estar conmigo. ¿Cuándo esto va a ser posible? Cuando tú lo conozcas. ¿Y cuándo lo vas a conocer? Cuando aprendas a pasar tiempo con Él. Entonces sabrás quién es. Y entonces con los ojos cerrados le vas a decir: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿A dónde vamos? No importa, yo confío en ti porque sé quién eres. Sé que me amas. Sé que tus planes para mí son de bien y no de mal, porque he pasado tiempo contigo y confío lo suficientemente en ti que con ojos cerrados, a lo que me digas que haga, te digo que sí. Algún día, querido joven, podrás confiar en Dios de esa manera y caminar por fe a donde Él te mande. Pero para que ese momento llegue, regresamos al principio. Samuel, antes de ser el gran profeta que fue, era un jovencito que buscaba la presencia de Dios y aprendió a escuchar a Dios. Y Dios lo usó. Dios algún día te va a usar. Y yo quiero verte en algunos años y que tú me cuentes de las grandes cosas que Dios hizo con tu vida, y la maravillosa familia que tienes, y el poder de cómo Dios te usa en el ministerio, y cuántas cosas has emprendido y han prosperado. Y algún día así será. No importa cómo le fue a tus padres, la historia contigo será diferente. Dios va a estar contigo, te va a bendecir, te va a usar, te va a levantar. Pero tienes que partir de escuchar eso que Él te quiere decir en lo secreto. La pregunta no es si Dios quiere, es si tú estás dispuesto. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.